La historia del Japón antiguo y feudal comienza en una era envuelta en mitos y leyendas, cuando los primeros habitantes llegaron a las islas desde el continente asiático. Este periodo, conocido como la prehistoria japonesa, marcó el comienzo de una rica tradición cultural y espiritual. Los habitantes de entonces vivían en armonía con la naturaleza, adorando a los kami, los espíritus que se creía habitaban en montañas, ríos y árboles. Este profundo respeto por el entorno natural sería la base del sintoísmo, una religión que definió la espiritualidad japonesa por siglos. Con el tiempo, la era Jomon dio paso a la era Yayoi, caracterizada por avances en la agricultura y la introducción del cultivo del arroz. Los clanes comenzaron a formar estructuras sociales más complejas, y con ellos surgieron líderes poderosos que gobernaban regiones enteras. Entre estos, la figura mítica de Himiko, una reina chamana, destaca como una de las primeras gobernantes conocidas de Japón. Su reino, Yamatai, floreció en una época donde los lazos con China y Corea empezaron a influir en la cultura japonesa. Mientras estos primeros clanes consolidaban sus territorios, una dinastía emergió con fuerza en el centro del archipiélago, el clan Yamato. Su liderazgo no solo se centraba en la fuerza militar, sino también en la legitimidad divina, afirmando ser descendientes directos de Amaterasu, la diosa del sol. Así se comenzó a gestar el concepto de un Japón unificado, aunque los conflictos internos seguían marcando el ritmo del desarrollo social y político. En el siglo VII, el príncipe Sotoku se destacó como una figura visionaria al adoptar elementos del confucianismo y el budismo, promovidos por el contacto con China. Estas ideas no solo dieron estructura a la administración, sino que también moldearon el carácter de la aristocracia. Fue durante este periodo que se consolidó la idea de Japón como un reino divino, cuya identidad estaba profundamente ligada tanto a lo espiritual como a lo político. A medida que la influencia imperial se expandía, también lo hacía el control sobre el territorio. Sin embargo, en los márgenes del poder centralizado, surgían conflictos que continuará en la siguiente página. Dieron forma a la era de los samuráis, guerreros que se convertirían en el símbolo del Japón feudal. Estos hombres, inicialmente al servicio de los poderosos señores feudales o daimyos, surgieron en un periodo de inestabilidad conocido como la era Heian tardía. A medida que el poder del emperador se diluía, los clanes guerreros como los Taira y los Minamoto comenzaron a disputar el control del país. El conflicto alcanzó su clímax en el siglo XII con la Guerra Genpei, una serie de batallas épicas que culminaron con la victoria del clan Minamoto. Minamoto no Yoritomo se proclamó Shogun en 1192, estableciendo el shogunato Kamakura, una nueva forma de gobierno que relegaba al emperador a un papel ceremonial mientras el poder real recaía en el shogun y sus samuráis. La era Kamakura fue una época de desafíos tanto internos como externos. Internamente, los samuráis vivían bajo un estricto código de conducta conocido como Bushido, que enfatizaba la lealtad, el honor y la valentía. Externamente, Japón enfrentó la amenaza de invasiones mongolas lideradas por Kublai Khan. Aunque las fuerzas mongolas eran formidables, los japoneses fueron salvados por los vientos divinos o kamikaze, tifones que destruyeron las flotas enemigas. Tras la caída del shogunato Kamakura, Japón entró en una nueva era de caos conocida como el período de los estados guerreros, Sengoku, donde los daimyos luchaban entre sí por la supremacía. Castillos fortificados surgieron por todo el país, y figuras legendarias como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi Tokugawa Ieyasu marcaron el camino hacia la unificación del Japón. Oda Nobunaga, conocido por su audaz estrategia y brutalidad, fue el primero en avanzar hacia la unificación. Su legado fue continuado por Toyotomi Hideyoshi, quien consolidó el control y soñó con conquistar China, aunque su ambición fue truncada por la falta de recursos. Finalmente, fue Tokugawa Ieyasu quien, tras la decisiva batalla de Sekigahara en 1600, estableció un shogunato que traería paz y estabilidad por más de 250 años. El shogunato Tokugawa transformó Japón en una sociedad altamente estructurada y aislada del mundo exterior. Las políticas de aislamiento, sakoku, limitaban el comercio y el contacto extranjero, permitiendo que la cultura japonesa floreciera en su singularidad. Sin embargo, bajo esta calma superficial, las semillas del cambio,
continuará en la siguiente página. Comenzaron a germinar, ya que el aislamiento impuesto por el shogunato Tokugawa no podía contener indefinidamente las tensiones internas y las influencias externas que tocaban a las puertas de Japón. Durante este periodo de relativa paz, conocido como el periodo Edo, la sociedad japonesa se estructuró rígidamente en un sistema de clases: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, cada uno con su rol claramente definido. La vida de los samuráis, aunque llena de privilegios, comenzó a transformarse en una existencia más simbólica que práctica. Con la ausencia de guerras, muchos se vieron obligados a adaptarse, dedicándose a tareas administrativas o intelectuales. El código Bushido seguía siendo su guía, pero la falta de conflictos militares puso a prueba su relevancia. Mientras tanto, la prosperidad económica impulsada por los comerciantes, a pesar de estar en la parte inferior de la jerarquía, empezó a generar tensiones sociales. En el ámbito cultural, Edo floreció como una época de arte y literatura. El teatro kabuki, las silografías ukiyo-e y la poesía haiku, con figuras como Matsu o Baso, alcanzaron su apogeo. La ciudad de Edo, actual Tokio, se convirtió en el corazón de esta vibrante cultura urbana, mientras que Kioto seguía siendo un bastión de las tradiciones imperiales. Sin embargo, bajo esta prosperidad y aislamiento, las potencias extranjeras comenzaron a mirar hacia Japón con interés renovado. A medida que el siglo XIX avanzaba, los barcos extranjeros, especialmente los estadounidenses y europeos, aparecían con más frecuencia en las costas japonesas. Los samuráis y el gobierno Tokugawa enfrentaron una decisión crucial: mantener el aislamiento o abrir las puertas al mundo exterior. Este dilema se volvió crítico con la llegada del comodoro Matthew Perry en 1853, exigiendo la apertura de los puertos japoneses al comercio occidental. Los tratados desiguales que siguieron debilitaron la autoridad del shogunato y encendieron la llama de la insatisfacción entre los samuráis y los clanes del sur, que consideraban la apertura forzada como una humillación para el honor de Japón. Este creciente descontento condujo al periodo final de la era feudal japonesa, donde clanes como los Chōshū y Satsuma tomaron las armas para restaurar el poder del emperador y dar inicio a una nueva era. Con el colapso del shogunato Tokugawa en 1868, Japón entró en la restauración Meiji, una época de reformas rápidas y modernización que marcó el fin definitivo del Japón feudal. Los ecos del Bushido, los samuráis y los clanes guerreros permanecieron en la memoria cultural, pero Japón ahora se encaminaba hacia una transformación radical que lo prepararía para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado. Así, el Japón antiguo y feudal dejó un legado indeleble que aún inspira y fascina a generaciones, recordándonos una época de honor, conflicto y resiliencia. Aunque el shogunato Tokugawa terminó oficialmente con la restauración Meiji en 1868, los valores, tradiciones y conflictos del Japón feudal continuaron influyendo profundamente en la sociedad japonesa. La transición hacia la era moderna no fue instantánea ni sencilla. La abolición de los privilegios samuráis y la introducción de reformas occidentales como el sistema educativo, las fuerzas armadas modernas y una economía industrializada, dejaron a muchos japoneses en una encrucijada cultural. Los samuráis, despojados de su estatus y derechos exclusivos, enfrentaron la difícil tarea de adaptarse a un mundo donde sus espadas ya no eran herramientas de poder ni símbolos de respeto. Algunos encontraron nuevos roles como burócratas, militares o intelectuales dentro del nuevo gobierno, mientras que otros se resistieron al cambio, llevando a rebeliones como la famosa revuelta de Satsuma en 1877, liderada por Saigo Takamori, un samurái que luchó para preservar la esencia del Japón tradicional. La industrialización, impulsada por el gobierno Meiji, transformó rápidamente el paisaje económico y social. Las ciudades crecieron, las fábricas surgieron, y Japón comenzó a competir con las potencias occidentales. Sin embargo, este progreso también trajo consigo una lucha por mantener la identidad japonesa. Aunque el gobierno adoptó tecnologías e ideas extranjeras, también trabajó para preservar aspectos fundamentales de su cultura, integrando valores tradicionales en el marco moderno. La influencia del Bushido, aunque relegada al pasado feudal, se recontextualizó como un ideal de disciplina,
lealtad y sacrificio, particularmente en la educación y en las fuerzas armadas. Estos valores jugaron un papel crucial en la construcción de un Japón moderno que se proyectaba como una nación fuerte y cohesionada. A pesar de la modernización, la nostalgia por el pasado feudal persistía en las artes y la literatura. Obras como las de Yukio Mishima, en el siglo XX, exploraron el conflicto entre la tradición y la modernidad, evocando imágenes de los antiguos samuráis y su inquebrantable honor. El Japón de la era feudal continuaba vivo en la imaginación colectiva, recordado como un periodo de esplendor, desafío y resiliencia frente a un mundo en constante cambio. Hoy, los ecos del Japón antiguo y feudal permanecen como pilares de la identidad cultural japonesa, visibles en prácticas como la ceremonia del té, el arte del kendo y la arquitectura de los castillos. Estas tradiciones no son solo vestigios del pasado, sino recordatorios de la rica herencia de un pueblo que, a lo largo de los siglos, ha sabido equilibrar tradición y transformación para construir su camino hacia el futuro. El legado del Japón antiguo y feudal no solo se encuentra en las costumbres, sino también en la forma en que el país interpreta su historia y la plasma en su vida cotidiana. Este periodo sigue siendo una fuente de inspiración en el arte, el cine y hasta en la tecnología moderna, donde la estética y la filosofía japonesa a menudo toman como referencia los valores y las imágenes de esta época. La arquitectura de los castillos feudales, como Himeji o Matsumoto, sigue en pie como testigo de los conflictos y estrategias militares de aquel tiempo. Estas edificaciones no son solo atracciones turísticas, son cápsulas de la ingeniería y la visión estratégica que definieron el Japón feudal. Pasear por sus pasillos y contemplar sus estructuras es imaginar la vida de samuráis y daimyos, quienes protegían su tierra con un compromiso férreo hacia sus clanes. El bushido, que alguna vez dictó la vida de los samuráis, sigue influyendo en la ética laboral japonesa. La dedicación, la disciplina y el sentido del deber que caracterizan a la sociedad japonesa moderna tienen sus raíces en esta filosofía. En el ámbito empresarial, se perciben ecos de los juramentos de lealtad entre señores y vasallos, ahora transformados en la relación entre empleados y empresas. La cultura pop japonesa, a través del anime, el manga y los videojuegos, ha reinventado al Japón feudal como un escenario mágico y heroico. Obras como Rurouni Kenshin o Ghost of Tsushima reviven la figura del samurái y presentan un mundo donde el honor, la estrategia y la conexión con la naturaleza son centrales. Estas narrativas no solo entretienen, sino que también enseñan a las nuevas generaciones sobre los valores y los dilemas de la época. El impacto del Japón feudal también se extiende al turismo moderno, donde visitantes de todo el mundo buscan experiencias auténticas, como usar un kimono en Kioto, participar en ceremonias del té o explorar santuarios que datan de hace siglos. Estas experiencias no solo conectan a los turistas con el pasado, sino que también preservan tradiciones que podrían haberse perdido con el tiempo. Más allá de la nostalgia, el Japón moderno ha integrado su pasado feudal como un cimiento para el presente y el futuro. En cada rincón, desde los templos zen hasta los rascacielos de Tokio, resuena un delicado equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, recordando que el espíritu del Japón feudal no ha desaparecido, sino que se ha transformado para adaptarse a un mundo en constante cambio. A pesar de la modernización y globalización, Japón sigue manteniendo una conexión profunda con sus raíces feudales. Este vínculo no solo es cultural, sino también espiritual, manifestado en prácticas diarias que resuenan con las enseñanzas del pasado. La relación con la naturaleza, la búsqueda de armonía y el respeto por el orden son principios que emergen directamente de una sociedad que una vez estuvo profundamente influenciada por el sintoísmo y el budismo zen. Los jardines tradicionales japoneses, con sus diseños meticulosamente equilibrados, reflejan la filosofía zen que dominó el Japón feudal. Estos espacios, caracterizados por la combinación de piedras, agua y plantas, invitan a la introspección y la calma, recordando a los visitantes el ritmo pausado de una época donde la contemplación era parte fundamental de la vida. Incluso en el frenético Japón moderno, estos jardines son oasis de serenidad que conectan a las personas con el espíritu del pasado. El arte marcial, heredero directo de la tradición samurái, también sigue vivo,
Disciplinas como el kendo, el judo y el iaido no son solo deportes, sino formas de transmitir los valores del bushido a través de generaciones. En cada combate, en cada práctica, los practicantes reviven los principios de honor, autocontrol y respeto que definían a los guerreros del Japón feudal. De hecho, estos valores han influido en otros ámbitos, como la enseñanza y la medicina, donde la precisión y la dedicación se consideran virtudes esenciales. En el ámbito educativo, las historias del Japón feudal se enseñan como parte del currículum nacional, pero también son narradas en festivales locales y tradiciones orales que varían de región en región. Muchas comunidades rurales conservan costumbres que se remontan al periodo Edo o incluso antes, manteniendo vivo un modo de vida que honra a sus ancestros. En el escenario internacional, el Japón feudal ha dejado una marca indeleble en la percepción global de la cultura japonesa. Desde películas como Los 7 samuráis de Akira Kurosawa hasta eventos internacionales donde la ceremonia del té y las exhibiciones de kimonos atraen multitudes, el mundo celebra la herencia de esta era única. Pero más que un conjunto de prácticas o recuerdos, el espíritu del Japón feudal se encuentra en la resiliencia de su gente. Así como los samuráis enfrentaron desafíos con determinación, el Japón moderno ha demostrado su capacidad de adaptarse, resistir y prosperar, incluso en momentos de crisis. Y así, aunque el Japón feudal pertenece al pasado, su esencia continúa moldeando el presente, como un hilo que conecta generaciones y define el alma de una nación. Continuará en el corazón de quienes viven y aman esta historia. El Japón antiguo y feudal, con su intrincada red de clanes, samuráis y tradiciones espirituales, dejó un legado que va más allá de los libros de historia. Es un testimonio de cómo una civilización puede transformar sus desafíos en fortalezas y su diversidad en unidad, desde las batallas épicas que forjaron su identidad hasta las artes refinadas que revelaron su alma. Esta era no solo define un capítulo del pasado japonés, sino que ilumina cómo el país entiende su presente y construye su futuro. El cierre del periodo feudal no significó la desaparición de sus valores, sino su transformación. El honor del samurái se convirtió en el espíritu de trabajo arduo y dedicación. La visión estratégica de los daimyos inspiró el liderazgo moderno, y la conexión con la naturaleza, presente en templos y santuarios, sigue siendo un recordatorio constante de equilibrio y respeto. Japón, como nación, encontró en su pasado feudal las raíces para crecer hacia el futuro, aprendiendo a honrar su herencia mientras abrazaba el cambio. Hoy, el Japón moderno camina entre rascacielos y antiguos castillos, entre trenes bala y calles históricas, demostrando que tradición y modernidad pueden coexistir en armonía. Los templos y jardines atraen a millones, no solo como lugares de turismo, sino como símbolos de un tiempo en que lo espiritual y lo terrenal estaban profundamente entrelazados. Las historias de samuráis valientes y poetas contemplativos viven en las mentes de generaciones, no como un eco distante, sino como un recordatorio vibrante de lo que significa ser japonés. En última instancia, el Japón feudal no fue solo un periodo de guerras, alianzas y cultura floreciente. Fue la base sobre la cual se construyó una nación que, a pesar de los cambios, nunca ha perdido de vista lo que realmente importa: el respeto por su historia, el compromiso con su comunidad y el espíritu de renovación constante. Así, mientras las olas del tiempo siguen avanzando, el espíritu del Japón antiguo y feudal permanece, no como un recuerdo estático, sino como un faro de sabiduría y fortaleza. Es un legado vivo, que no se limita a los confines del pasado, sino que se renueva en cada generación que camina entre lo antiguo y lo nuevo, llevando consigo el orgullo y la lección de una era que nunca será olvidada.